seguía negando su estado como si fuese asunto de honor, como pudiera negarlo Marta si se viera en una por el estilo, pero negaba no por convicción, sino por engañarse a sí misma. Por lo demás, bien comprendía ahora, después de oír a don Basilio y de contestar a sus sabias preguntas, que había estado ciega, que ella misma debía haber comprendido mucho tiempo hacía de que se trataba al notar cosas extrañas en su vida íntima. Bonis, que había procurado quedarse con su mujer mientras los demás, despedido de don Basilio, corrían al comedor donde les aguardaba el refresco, tuvo que dejarla sola porque le echó de su presencia a cajas destempladas. Desapareció Reyes y los convidados quedaron por dueños de la casa, pues don Juan Nepomuceno había salido también cuando el médico. En el comedor se acentuó el carácter burlesco de las bromas con que se recibió al inesperado suceso. Se hacían cálculos respecto de la mayor o menor proximidad del alumbramiento, suponiendo que las cosas fueran por sus pasos contados a un feliz desenlace. Las hipótesis respecto de las causas probables de tamaño lance abundaban, se entrelazaban, se mezclaban, llegaban al absurdo y siempre acababan apoyándose en ejemplos de casos semejantes y de otros muchos más extremados. Corner demostró gran erudición en el particular, pero se prefería como mejor testimonio, más digno de crédito, las cosas más recientes y de la localidad. No le hubiera hecho gracia a Emma oír que se la comparaba con damas parturientas de 60 años y que se citaba, como ejemplo de belleza conservada milagrosamente, a Ninon de Lenclos, de quien nunca había oído ni el nombre la señorita de Silva. Lo que sabía aquella Marta, que fue la que llevó la conversación de la tocología a la estética, para poder ella lucir sus conocimientos sin menoscabo de su decoro y prerrogativas de virgen pudorosa e ignorante en obstetricia. Ella, tan avispada en esto de fingir inocencia, tenía tan mal tacto que llegaba a ridículas exageraciones, y así fue que aquella noche, para rivalizar con el candor de las de Ferraz, a las primeras noticias del feliz suceso que se preparaba, estuvo inclinada a dar a entender que, a su juicio, los recién nacidos venían de París. Pero la de Silva, la menor, con verdadera inocencia, dejó comprender todo lo que ella sabía respecto del asunto, que era bastante, y Marta tuvo tiempo para recoger velas y abstenerse de ridículas leyendas filogenéticas y ontogénicas, como hubiera dicho ella si no estuviera mal visto. En lo que estaban todos conformes era en lo que ya había afirmado el médico, a saber, que la principal causa de aquella restauración de las entrañas de Emma y de sus facultades de madre se debían a la nueva vida que llevaba de algún tiempo aquella parte, a las distracciones, a las expansiones. Consultado Minghetti sobre el particular, daba señales de asentimiento con la cabeza y seguía comiendo pasteles. Los comensales le miraban hurtadillas y los más perspicaces notaban en él un aire que Körner, hablando bajo con Sebastián, llamó en francés génie, con lo cual Sebastián se quedó a oscuras. Volvió Nepomuceno cuando se levantaba de la mesa. Se despidieron todos de Emma, repitiendo las bromas, recomendándole tales y cuales precauciones. Corner y aun Sebastián, que tenía una experiencia que no se explicaban las chicas de Ferraz en un solterón, y todas las vírgenes, Marta inclusive, se ofrecieron de allí para en adelante a servir a la amiga enferma de enfermedad conocida en todo lo que fuera compatible con el estado a que todas ellas todavía pertenecían. Emma rabiaba, azotaba el aire y aumentaba su cólera porque no podía explicar a las muchachas decorosamente los argumentos con que todavía seguía oponiéndose a la sentencia facultativa. Bajando por la escalera, unas opinaban que el furor de Valcarcel era fingido, que bien satisfecha estaba con el descubrimiento. Otras pensaban, más en lo cierto, que si algo halagaba a esta potencialidad a Emma, no le daban lugar a satisfacciones el terror del parto, el asco y la repugnancia de los menesteres de la maternidad después del alumbramiento. Y además, decía una de las de Ferraz a la de Silva, ¿no ha visto usted qué cara se le ha puesto solo con los preparativos esos y con el susto? Sí, parecía un cadáver. Lo que parecía era una cincuentona. Poco le falta. No, mujer, no exageres. Que lo que era que, como se le había caído la pintura. 10 años más se le echaron encima. Eso sí. Y todas ellas callaron de repente, ya en la calle, pensando por unanimidad en Minghetti y en la cara de pocos amigos que había puesto en el cuarto de la otra. Sebastián fue a acompañar a los de Corner hasta su casa. Nepomuceno había tenido que quedarse porque el alemán era muy delicado, ahora que se aproximaba la boda, en materias del qué dirán, y no gustaba de que a tales horas pudieran encontrar por las calles oscuras a su hija, acompañada de su prometido, aunque Corner fuera con ellos.
Aseguraba que para Alemania era buena la costumbre de dejar a los novios andar juntos y solos por cualquier parte, pero que en los países meridionales toda precaución es poca. Por lo visto temía los ardores del buen Nepomuceno. Pero, ¿y Reyes? Preguntaban los amigos de la casa al separarse. ¿Dónde se había metido? En el cuarto de Emma no quedaba. Bonnie se había encerrado en su alcoba, ya que su mujer rechazaba enérgicamente las expansiones del futuro padre, que hubiera deseado vivamente saborear en santo amor y compañía de su esposa las delicias de la inesperada y bienvenida noticia que acababa de darles don Basilio. A falta de su mujer, Bonnie se contentó con su humilde lecho de soltero, en aquella alcoba suya, testigo de tantos pensamientos, de tantos sueños, de tantos remordimientos, de tantas penas y humillaciones devoradas entre sollozos. Su cama era su confidente, su mejor amigo, no el tálamo nupcial, el del cuarto de su mujer, no, aquellas pobres tablas de nogal, aquellas sábanas sin encajes, porque los encajes y puntillas le daban grima, aquella colcha de flores azules que le decían tantas cosas poéticas y tristes, dulces, suaves, tan conformes con el fondo de su propio carácter. Parecíale que a fuerza de haber mirado años y años aquellas flores, mientras su pensamiento vagaba por los mundos encantados de sus ilusiones, de sus penas, se le había pegado a la colcha como un barniz de idealidad, una especie de musgo azul de sus ensueños. En fin, aquella colcha y otra del mismo dibujo, pero de color de rosa, eran algo así como amigas íntimas, confidentes, que a él le faltaban en el mundo de los vivos. Muchas veces pensaba en esto. Él no tenía, en rigor, amigos entre los hombres, ni amigos de la infancia verdaderos, capaces de comprenderle y capaces de abnegación, ni amigos de la edad viril. Il suo caro Mochi, bah, le había engañado una temporada, era un vividor a quien Dios perdonara. Sus amigos eran las cosas, la montaña, del horizonte, la luna, el campanario de la parroquia, ciertos muebles, la ropa de color usada de andar por casa, las zapatillas gastadas, el lecho de soltero, sobre todo. Estos seres inanimados de la industria, a los cuales dudaba Platón si correspondía una idea, eran para Bonis como almas paralíticas que oían, sentían, entendían, pero no podían contestar ni por señas. Y, sin embargo, aquella noche solemne, al contemplar la colcha de flores azules, el doblez humilde y corto de las sábanas limpias, las almohadas angostas y blandas, le pareció que todo aquello le sonreía con su frescura y con su aspecto de íntima familiaridad, mientras él se quitaba las botas y calzaba las babuchas. No había felicidad completa si los pies no descansaban en la suavidad del paño flojo de las zapatillas. «¡Ajá!», exclamó al sentirse a su gusto, y apoyando ambas manos en la cama, dejó que una dulcísima sonrisa le inundara el rostro con un reflejo de la alegría del corazón. Ahora a meditar, a soñar, noche solemne. No había milagros, en eso estaba. No estaría bien que los hubiera. El milagro y el verdadero Dios eran incompatibles, pero había providencia, un plan del mundo en armonía preestablecida. Él no usaba estas palabras, no pensaba esto con palabras, con las leyes naturales. Había coincidencias providenciales que el hombre piadoso debía servirle de advertencias saludables, emanadas de Dios, traídas por la naturaleza. No era un milagro que se hubiese equivocado los médicos que antaño le habían condenado para siempre la esterilidad de su mujer. No era un milagro que Emma pariese ya cerca de los 40 años. Tampoco era milagrosa, aunque sí admirable, la coincidencia de anunciarse la venida del hijo la misma noche en que se marchaba la pasión. Se iba Serafina y venía Isaac, él que debía llamarse Isaac, por lo que él sabía, pero que se llamaría Dios sabía cómo, probablemente Diego, Antonio o Sebastián, a gusto de la madre, tirana en todo. Isaac, lo más extraño, lo más admirable era aquello, sus visiones de la noche memorable del concierto, de aquel concierto en que nacieron gran parte de las desdichas de su casa, la corrupción al por mayor metida en ella, de aquel concierto también había nacido su anhelo creciente de paz, de amor, puro, tranquilo, y aquella vaga esperanza rechazada y redivida a cada momento de tener al fin un hijo legítimo, único. Lo más admirable, sí, aunque no milagroso, era el cumplimiento de lo que él disparatadamente llamaba para sus adentros la anunciación. Tan exaltado se sintió todo por dentro, tan lleno de ternura que se tuvo un poco de miedo. Oh, si esto es andar loco, bienvenida sea la locura. Estaba tan contento, tan orgulloso, no cabía duda. La providencia y él se entendían. Había sido aquello como un contrato, que se marche ella y vendrá él. Pero ella se había marchado del todo. Sí, dijo Bonis en voz alta, poniéndose en pie y dando una leve patada en el suelo. Sí,
Aquí no queda más que el padre de familia, aquí en este corazón ya no hay sitio más que para el amor del hijo. Una voz secreta le decía que su nuevo amor era un poco abstracto, algo metafísico, pero ya cambiaría. Cuando el chico estuviese allí, sería otra cosa. Algo contribuía, pensaba Bonis, a la falta de cariño humano, a su nene de sus entrañas, de que ahora se resentía. Él no sabía cómo llamarle. Isaac. No, no sería Isaac. Además, Isaac no había sido único hijo de su padre, aunque pareciera irreverencia, en rigor, lo que correspondía era llamar a la criatura Manolín o Jesús. No, no que él se comparase con Dios, Padre, ni siquiera con San José. La idea de San José le hizo incorporarse en la cama donde ya se había tendido sin desnudarse. Como Bonis no era creyente en el sentido riguroso de la palabra, y sus dudas le habían llevado muchas veces a las cuestiones exegéticas, según él podía entenderlas, pensó en la posibilidad de que a San José le hubiese hecho la historia un flaco servicio, con la mejor intención, pero muy flaco. Sintió una lástima inmensa por San José. Supongamos, se decía, que él y nadie más que él fuera el padre de su hijo putativo, que fuese el padre, sin perjuicio de todas las relaciones misteriosas, sublimes, extranaturales, pero no milagrosas, que podía haber entre la divinidad y el Hijo del Hombre. Supongamos esto por un momento. ¡Qué horror! Arrancarle a San José la gloria, el amor de su hijo, todo para la madre, y el padre, pensando estos disparates se le llenaron los ojos de lágrimas. Si estaría loco efectivamente, pues no se le ocurría cuando debía estar tan contento echarse a llorar, lleno de una lástima infinita del patriarca San José. Pero la verdad, la historia no sabía lo que era ser padre, ni yo tampoco. Cuando tenga al muchacho junto a mí en una cuna, no estaré pensando en San José ni en todas esas teologías. En aquel instante se le ocurrió esto. El niño debiera llamarse Pedro, como mi padre. Padre del alma, madre mía, sollozó ocultando el rostro en las almohadas, se empaspó en llanto. Aquella era la fuente, allí estaba el manantial de las verdaderas ternuras, la cadena de los padres y los hijos, cadena que, remontándose por sus eslabones hacia el pasado, sería todo amor, abnegación, la unidad sincera, real, caritativa, de la pobre raza humana, pero la cadena venía de lo pasado a lo presente, a lo futuro, y era cadena que la muerte rompía en cada eslabón, era el olvido, la indiferencia. Le parecía estar solo en el mundo, sin lazo de amor, con algo que fuese un amparo, y comprendía, sin embargo, que él era el producto de la abnegación ajena, del sacrificio amoroso en indefinida serie. ¡Ah, infinito consuelo! El origen debía de ser también acto de amor. No había motivo racional para suponer un momento en que los ascendientes amaran menos al hijo que éste al suyo. Bonifacio se había vuelto un poco hacia la pared. La luz colocada en la mesilla de noche pintaba el perfil de su rostro en la sombra sobre el estuco blanco. Su sombra, ya lo había notado otras veces con melancólico consuelo, se parecía a la de su padre, tal como la veía en los recuerdos lejanos. Pero aquella noche era mucho más clara y más acentuada la semejanza. Cosa extraña, yo no me parecía apenas nada a mi padre, y nuestras sombras, sí, muchísimo. Este bigote, este movimiento de la boca, esta línea de la frente y esta manera de levantar el pecho al dar este suspiro, todo ello es como le vi 1000 veces en el lecho a mi padre de noche. También, mientras él leía o meditaba, y acurrucado junto a él yo soñaba despierto, contento con voluptuosidad infantil de aquella protección que tenía a mi lado, que me cobijaba con alas de amor, amparo que yo creía de valor absoluto. Padre del alma, cuánto me has querido, se gritó por dentro. Bonis no se acordaba de que no había cenado todavía y dejaba que la debilidad se apoderara de él. Empezaba a sentirse mal sin darse cuenta de ellos, le temblaban las piernas y los recuerdos de la infancia se amontonaban en su cerebro y adquirían una fuerza plástica, un vigor de líneas que tocaba en la alucinación. Se sentía desfallecer y, como disuelto en una especie de plano geológico de toda su existencia, tenía la contemplación simultánea de varias épocas de su primera vida. Se veía en los brazos de su padre, en los de su madre, sentía en el paladar sabores que había gustado en la niñez, renovaba olores que le habían impresionado, como una poesía en la edad más remota. Llegó a tener miedo, saltó de la cama y de puntillas se dirigió a la alcoba de Emma. La Valcarcel dormía.